capítulo que tiene, capítulo 1 de San Judas, vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesús. Oramos todos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos el privilegio en esta noche de estar delante de tu presencia. Rogamos, Señor, que nos des oído de sabio para oír tu palabra. Tu palabra sea para nosotros lámpara para nuestros pies, lumbreras a nuestros caminos. Señor, se abra nuestro sentido para comprender y entender la intención de tu Espíritu para con nuestra vida. Venga tu palabra, llene nuestro corazón y Cristo habite por la fe en él. Reprende toda perturbación de la mente, de los pensamientos, y gracia abundante nos sea dada. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos así. Gloria al Señor. Hemos leído el Evangelio de San Judas, el único capítulo que tiene. Y nosotros vemos cómo es que justamente San Judas dice que tenía una gran solicitud, es decir, estaba viendo algo que estaba pasando en las congregaciones, entonces lo impulsó él a sentir una solicitud, es decir, como una desesperación porque estaba viendo algo que otros no veían. El que tiene la vista más lejos, que puede ver más distante, distingue cosas que otros no ven. Por eso es que Dios pone justamente, hermano, como atalaya, es decir, personas que pueden ver más allá, a fin de que los que están abajo y no pueden percibir, a causa de la atalaya, se preparen, se den cuenta del problema que viene. Entonces, nosotros leímos acá, hermano, de Judas, verso 3, cómo es que él dice, hermano, que él tenía una solicitud, es decir, una desesperación, es decir, se estaba dando cuenta de cosas que otros hermanos no se podían dar cuenta, que tenía que ver con la salvación de los que habían creído y que era necesario que los hermanos que habían recibido la palabra, que habían sido instruidos, contiendan ardientemente por la fe que a ellos le había sido dada. Por eso nosotros leemos como dice, me es necesario, es decir, tengo una necesidad, me es necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces, contender ardientemente por la fe, lo que está diciendo es justamente guardar las instrucciones que han recibido del Señor y que no se dejen influenciar por otros que no obedecen a la doctrina y a la dirección que el Señor le da. Entonces, ¿qué es lo que veía Judas? Que justamente estos otros, a los cuales dice ya estaban destinados para esta condenación, no le importaba la palabra, no le importaba la instrucción, no le importaba la
dirección de Dios, sino que le importaba a ellos mismos. Entonces el apóstol Pablo, el apóstol Judas, entonces está mirando y está diciendo, hermanos, que contiendan, que no se dejen influenciar, que no se dejen arrastrar por aquellos que no obedecen. ¿Sabe cuántos hay en las congregaciones que escuchan la palabra, que escuchan, hermano, la enseñanza del Señor y que no obedecen, siguen caminando? Porque la palabra del Señor, hermano, es como una palabra, un mensaje que a nosotros nos despierta, nos alerta. Es una voz de alerta para que nosotros nos demos cuenta de una situación que está pasando y que nosotros tenemos que solucionar ese problema. Luego nosotros venimos hablando, el Señor nos viene hablando cómo es que si nuestro ojo es malo, dice, todo nuestro cuerpo va a estar en tinieblas, y nosotros somos templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo no puede estar la iglesia, no puede estar el templo del Señor, su cuerpo interior todo en tiniebla, no puede estar en tiniebla. Entonces nosotros hemos venido viendo que si tu ojo es malo, es decir, lo que nosotros miramos, lo que nosotros vemos es malo, eso va a llevar a oscuridad dentro de nosotros. Y hablamos nosotros de la pornografía. Mire, están todos hermano, con la facilidad a causa del teléfono, todo, quien quiera que sea, tenga la edad que tenga, para introducirse y empezar a mirar y a examinar y a ver pornografía aún en sus celulares, porque tienen ya esa facultad. Antes era en una PC, en una computadora, pero ahora pueden entrar también, hermano, por los celulares. Entonces empiezan a mirar y se dejan llevar justamente por su naturaleza humana, atraídos, cebados por lo sensual. Entonces entran en una ruta que los lleva camino al infierno. Porque camino al infierno los lleva a esta ruta. Empiezan a mirar, se llenan sus ojos de adulterio, se llenan sus ojos de fornicación, se llenan sus ojos, hermanos, de codicia. Entonces, ¿dónde entra todo eso? Dentro del corazón. Si tu ojo es malo, ¿cómo está el templo? El templo de Dios, que tiene que tener luz, ¿cómo es que llega a estar, hermano, teniendo los ojos malos? Entonces Dios a nosotros nos viene hablando. Entonces de repente descubrimos, caramba, el Señor me está mostrando, es verdad, es mi vida, yo estoy mirando esto. Entonces, ¿qué hago? Corrijo, enderezo y sigo adelante. Entonces nosotros descubrimos que hay algo que el Señor nos muestra, que está mal, que no es lo correcto, enderezamos y seguimos. Pero estos no quieren enderezar. Estos no quieren dejar de hacer el mal. Estos no quieren dejar, hermanos, de pecar. Estos siguen teniendo los ojos llenos de adulterio, llenos de fornicación, llenos de inmundicia. Siguen, porque estos están justamente, hermanos, puestos así, de esta manera, están destinados para la condenación. No se van a corregir. No se van a corregir. Entonces, como están destinados para esta condenación y no se van a corregir, ¿sabe qué hace? Hace que otros lo sigan a eso también. Entonces dice, mira esto, mira lo otro. Entonces le muestra a otro pornografía para seducirlo también, para que el otro se encamine en el mismo mal camino que le está llevando. Por eso es la preocupación de Judas. Por eso él dice así, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Le está diciendo, no se salgan del camino. No dejen la dirección que Dios los está llevando. Dios los está conduciendo hacia un lugar. Ustedes no dejen. Por más que esto, que han entrado encubiertamente, como que parece como que quieren, parece como que quieren buscar, pero en realidad no lo desean, estos entraron encubiertamente. Dice, los que desde antes están destinados para ser condenados. Estos nunca van a creer, estos nunca van a nacer de nuevo, estos nunca, hermanos, van a corregir su vida. Ellos van a seguir el curso, hermanos, de su mala vida, porque ellos no pertenecen al Señor, no son del Señor. Se metieron encubiertamente porque ellos están destinados para esta condenación. Entonces, ¿qué es lo que ve, hermano, el Judas? ¿Qué es lo que ve? Justamente que los hermanos no se dejen desviar por esto, que están destinados para la condenación por sus malas conductas y por sus malas obras.
que no se dejen arrastrar. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos está llevando. Entonces, como Dios a nosotros nos va llevando, que nos vamos despojando de un montón de cosas, de lo mundanal, de lo terrenal, del hombre viejo que murió. Como Dios nos va llevando, hermanos, que nos separemos para que se manifieste la brillantez de la vida espiritual que nosotros hemos recibido, a fin de que se vea Cristo en nosotros y en cada uno de nosotros. El que lo vea, no lo vea usted, lo vea el Señor por los hechos, por las obras, por los actos que produce. Entonces reconozca que el Señor es el que está haciendo y el que está obrando. Entonces el apóstol dice de esta manera: tengo una gran solicitud porque tengo temor. Temo, dijo Pablo en una oportunidad, que como la serpiente engañó, dice, a Eva con su astucia, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Señor. Entonces, que esto, que entraron encubiertamente, que están destinados para la condenación, los desvíen del curso de camino de santificación que Dios los está llevando. Porque Dios nos está llevando en un curso de camino donde dice, hermano, que este camino se llama camino de santidad, dice, y ningún inmundo puede entrar a caminar por él. Entonces, ¿quiénes son los que entran y los que caminan? Los que creyeron, los que recibieron a Jesús, los que murieron, los que nacieron de nuevo. Entonces, son los que van caminando en este camino de la perfección. Ellos no están estancados, hermano, a un costado, sino que ellos van caminando, van absorbiendo las enseñanzas del Señor, la van haciendo propia, van comprobando que la palabra de Dios es agradable y perfecta y se van perfeccionando. Y el Señor dice, estos me servirán, estos. ¿Para qué volverse inútil por otros inútiles que no quieren servir al Señor? Hay un pasaje en la Escritura donde dice, a una se hicieron inútiles. Eran útiles. Eran útiles en la mano del Señor, estaban en la mano de Dios y Dios los llevaba. Y dice, a una se hicieron inútiles. Entonces alguien, hermano, justamente entró con un pensamiento y contaminó al otro, y contaminó al otro, y contaminó al otro. ¿Y en qué concluyó todo? Se hicieron inútiles. Entonces, porque haya algún inútil, no vamos a ser todos nosotros inútiles. No, nosotros queremos ser útiles. Queremos ser vasos de honra en la mano del Señor. Queremos ser instrumento para gloria de su nombre. Si otro no lo quiere ser, que no lo sea. Si otro no se quiere santificar, que no se santifique. Sino que la Escritura dice bien clarito, hermano, se quiere ensuciar, ensúciese más todavía. Pero el que se santifica, santifíquese más todavía. Ve, hace una separación. Porque ya existe una separación entre los que quieren y los que no quieren. Ya está hecho, ya se fue yendo la separación, y así como se separa el agua del aceite, se va separando lo que quieren y lo que no quieren. Los que aman al Señor con todo su corazón y son capaces de dar su vida por la causa de Cristo, y aquellos que están siguiendo sus propios deseos, sus propios anhelos, que no les interesa, hermano, justamente no le interesa el cuerpo del Señor. Entonces nosotros miramos el desespero de Judas, San Judas, como dice que se le presenta en él una solicitud. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que no dejen el camino que están siguiendo, que no dejen las enseñanzas que están recibiendo, que no se desvíen por alguien y que los seduzca y los saque. No, ustedes sigan obedeciendo al Espíritu del Señor y tomando la dirección que el Señor les da. Es decir, que contiendan, escribido, exhortando que contiendan ardientemente, peleen por lo que han recibido. Dios se lo dio, Dios abrió los ojos de su entendimiento y ustedes tienen que pelear la buena batalla de la fe creyendo a lo que Dios dice, aún aunque otro no crea, usted sí. Yo soy de la fe de los escogidos de Dios, aquellos que creen a todo lo que Dios le dice. Si otro no quiere creer, que no lo crea.
Si otro no quiere practicar, que no lo practique, pero yo no, yo soy de la fe de los escogidos, de los que aman a Dios, de los que son capaces de dar su vida por el Señor, de aquellos que ponen a Cristo primero. El Señor está primero antes que todas las cosas, porque han aprendido a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Han aprendido a poner al Señor delante primero y después viene lo demás. Entonces Judas muestra y dice su solicitud, le escribe y les exhorta y le dice que no se vuelvan atrás, que no importa si alguno no hace caso, no obedece y quiere volverse, ustedes no se vuelvan. No importa si alguno dice, yo escucho, pero no, yo hago lo que yo quiero, déjelo que haga, siga haciendo como él quiere, porque ellos justamente están destinados para la condenación. Por eso dice que contiendan, es decir, que no se vuelvan atrás, que lo que han recibido lo guarden, lo defiendan. Por eso nosotros decimos, cuando nos juntamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? De esta palabra que nosotros venimos oyendo. No hablemos de otra cosa que no sea de la palabra que aunque Dios nos viene instruyendo, para que todos golpeemos en el mismo lugar y la palabra del Señor llegue a alcanzar a todo como el Señor quiere, que se produzca en el corazón de aquellos, hermanos, que la oyen, aquellos para lo que Dios la mandó. Y es para que tomemos un crecimiento espiritual en base del conocimiento. Entonces, Judá, hermano, él dice que tiene una gran solicitud, escribió dando una exhortación y le dijo, contiendan, no se dejen llevar por aquello fantasioso, aquellos hombres sensuales, aquellos hombres que no temen decir mal de las autoridades superiores, no temen hablar mal del pastor, no temen hablar mal de los hermanos, no temen hablar mal aún de la palabra que vienen escuchando, de la palabra, no temen oponerse a la palabra que escuchan y ellos dicen, no, eso no es así, no es tan así, no es tan así. Entonces el escritor dice que contendáis, no se dejen llevar, influenciar, arrastrar por aquellos hermanos que no son de la fe de los escogidos de Dios. Nosotros sabemos que esta fe de los escogidos de Dios nos lleva a ser a la imagen de Cristo. Por eso nuestro llamado no es un llamado para salvación y ahí termina la cuestión, no. Nuestro llamado es un supremo llamamiento para alcanzar la imagen de Cristo. Y si dice para alcanzar la imagen de Cristo, significa que mediante las instrucciones, las valiosas instrucciones que Dios a nosotros nos da, nos va llevando en esa transformación. Porque es la palabra la que transforma, la que cambia. Cambia el pensamiento. Cuando la persona cambia el pensamiento, cambian las acciones. Usted toma el pensamiento de la palabra del Señor, hermano, y repudia y no quiere pornografía, no quiero ver, ni me muestre ni nada de esto. Entonces usted cambia de pensamiento, sus acciones también van a cambiar. Por eso dijimos la vez pasada, cuando son encontrados los violadores, aquellas personas que hacen cosas aberrantes, van a su casa a buscar algo, algunas cosas y encuentran sus paredes llenas de mujeres desnudas, llenas de cosas, de todo, hermanos, cosas sensuales. Es decir, fueron comiendo de todas estas cosas y fueron alimentando la naturaleza humana y luego se manifestó. Porque lo que tenían en su mente, exteriormente en niñas, en jóvenes, hermanos, en adultos, aún en ancianos, se manifiesta lo que tienen en su mente. Por eso es que Pablo a nosotros nos enseña en lo que tenemos que pensar, en esto pensar. Lo bueno, lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre. Porque lo que tengamos en la mente es lo que vamos a hacer. Por eso es el anhelo y el deseo de Judas, que no se dejen arrastrar por las cosas mundanales, hermano, de aquellos que no tienen a Cristo. Podemos tener amigos, conocidos, parientes, que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces ellos son llevados por el Espíritu que gobierna en el mundo. ¿Y a dónde los va a llevar? No los va a llevar a la iglesia, lo va a querer llevar afuera, a otras cosas, a cosas desordenadas según Dios. Entonces el escritor dice, contiendan ardientemente por la fe, defiendan lo que han recibido, la doctrina, las enseñanzas, la instrucción del Señor, porque mediante las instrucciones del Señor ustedes van a alcanzar la imagen de Cristo. Entonces dice así, escribido exhortando que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. No vienen directamente haciendo lo malo, no, están ahí encubiertamente, pero las obras de ellos dejan mucho que desear. Entonces, entraron encubiertamente. Encubiertamente es decir, alguien se disfraza. Es de otro batallón, es de otro ejército, no es del ejército del Señor, entonces se disfraza como que fuera del ejército del Señor, pero dentro del corazón de ellos tienen otra cosa. No tienen el amor al Señor y el servicio al Señor, tienen otra cosa, otros intereses que tienen que ver con ellos mismos. Es decir, sus intereses no son las cosas que son del Señor, las cosas que son de Cristo, sino que ellos son amadores de sí mismos. Entonces ven la forma y la manera cómo echar mano a lo que más cerca esté, a fin, hermano, de saciar sus intenciones malas, porque Cristo no mora en el corazón de ellos, no mora. Entonces dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia del Señor. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Desobedeciendo a todo lo que Él habla. Todo el lineamiento que Dios da a la iglesia para que alcance la estatura de su Hijo, entonces ellos ni caso le hacen, ni siquiera lo quieren oír. Entonces niegan a Dios y niegan al Hijo. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, ¿hasta dónde llegaron? ¿Ve? Llegaron justamente hasta las puertas de la entrada. ¿Será que podrán entrar? No pueden entrar. ¿A quiénes destruyó? A los que no creyeron. Es decir, a aquellos que ya estaban destinados justamente para esa condenación. Por eso es que dice, quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, no se salvaron los que no creyeron, ni tampoco se salvaron aquellos que Dios los honró, hermano, con alguna eminente gracia o don, tampoco se salvaron. Balaam era un profeta de Dios, pero se volvió en contra de lo que Dios decía. Dios lo honró, él iba a ofrecer sacrificio a Dios, Dios le contestaba y él comunicaba lo que Dios le decía. Y Balaam, dice la Biblia, hermano, que comenzó a desobedecer a Dios, desobedeció. Dios le dijo que no maldiga y empezó a buscar la forma a ver cómo podía maldecir al pueblo de Dios. Y como no pudo maldecirlo, le enseñó a los enemigos cómo hacer caer al pueblo, que el pueblo desobedezca a Dios. Entonces le dijo que vayan las mujeres y que las mujeres enamoren a sus varones y que después que los enamore, los lleven a adorar al Dios de ustedes. Entonces eso va a causar la ira de Dios y ustedes no lo van a poder derrotar. Y así fue. Enseñó a fornicar a los hijos de Israel para que se vuelvan en contra de él. Entonces acá dice así. Y a los ángeles, porque cuando usted lee el fin de Balaam, usted va a ver que el principio de Balaam habla que Dios habla con él. Dios descendía, hablaba con él. Dios descendió a Balaam y le dijo que era un pueblo fuerte, que Dios estaba con él, que Dios dijo que cuán hermosas eran sus tiendas, cuán bella, cuán preciosa, oh Jacob. Es decir, hablaba por el Espíritu de Dios, pero cuando se reveló, su rebelión lo llevó a una separación.
Y usted lee en el libro, hermano, del Antiguo Testamento, el accionar de Balaam y ve el fin de él. Fue muerto a cuchillo. ¿Ve cuál es el fin? Entonces dice así. Y a los ángeles, verso 6, los que estaban en eminencia, lo que Dios le dio un lugar, hermano, una gracia, y a los ángeles que no, dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Por eso nosotros tenemos que pensar que si a nosotros el Señor nos da, hermano, nos honra con algo, nos honra en ser músicos, nos honra en ser ministros, nos honra en ser un diácono, una diaconisa, nos honra en algún trabajo, nos da una honra, nosotros tenemos que velar y que mirar por aquello que el Señor nos dio y no abandonarlo, porque acá la Biblia dice que estos, dice, abandonaron, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Y a dónde lo llevó el abandonar? Lo llevó justamente a que luego estén bajo oscuridad, en prisiones eternas. En prisiones eternas para el gran día del juicio de Dios. Y es decir, que estos no van al tribunal de Cristo, estos van más allá al gran trono blanco, al juicio del gran trono blanco. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquello, habiendo fornicado e ido en vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, ¿a dónde lo lleva luego? Lo lleva luego a Sodoma y Gomorra. Por eso, hermano, la Escritura dice, ¿qué es lo que sufrió Sodoma y Gomorra? Justamente el castigo del fuego eterno. Porque tenían vicio contra naturaleza. ¿Y qué vicio contra naturaleza? Lo que venimos hablando. Hombre con hombre, mujer con mujer. Vicio contra naturaleza. Entonces, ¿qué juicio vino de Dios sobre la homosexualidad? Un juicio de fuego. Porque nosotros venimos hablando y decimos que a Dios le desagrada, que es abominación para Dios que el hombre se acueste con un hombre, que la mujer esté con una mujer, que es abominación. ¿Por qué? Porque hay juicio sobre de ello. Hay un juicio de Dios. Y nosotros miramos a Sodoma y Gomorra, el juicio de Dios vino sobre de ellos. Cayó fuego del cielo y no quedó ni uno solo quedó. Por eso dice así, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Quiénes son estos soñadores? Justamente estos que han entrado encubiertamente y que ya están destinados para esa condenación. ¿Qué dice? Mancillan la carne. ¿Qué dicen ahí? Que no hay que fornicar, vamos a fornicar. ¿Qué dicen? Que no hay que adulterar, adulteremos. ¿Qué dicen? Que no hay que andar con hombre, andemos con hombre. Entonces ellos mancillan la carne. Es decir, no les importa, no tienen temor del Señor, rechazan la autoridad de Dios, no quieren que Dios lo gobierne y Dios les lo guíe. Ellos quieren andar conforme a su concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Rechazan la autoridad y no solo eso, blasfeman las potestades superiores. Hablan mal del pastor, hablan mal del músico, hablan mal del obrero, siempre se la pasan hablando mal y siempre se la pasan justificando sus malas acciones con las malas acciones de otros. Entonces dice así, no obstante, verso 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra de él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cosas que no conocen, y en las que conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Verso 11. ¡Ay de ellos! Escuche bien, ¡ay de ellos! Por eso dice que contiendan, no se dejen arrastrar, no se dejen llevar. Ellos tienen un juicio sobre su cabeza. Los ojos de Dios están puestos para juicio sobre de ellos. No se dejen arrastrar por ellos. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Verso 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? ¿Amó a su hermano? No, lo mató. Quiere decir que no había amor por los hermanos. Estos sensuales que entraron encubiertamente y que están destinados para la condenación, no le importan los hermanos, no le importan las hermanas, no le importa nada, le importa solamente ellos satisfacer sus propios instintos, y con eso ellos ya están tranquilitos. Por eso dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, no le importan los hermanos, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, que es lo que buscan: dinero, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿A quién contradijo Coré? Contradijo justamente la dirección de Dios y contradijo a Moisés, y aquellos que lo estaban llevando los contradijo. No, eso no es así. Nosotros también podemos servir a Dios. Nosotros también lo contradijeron. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Le mandó un juicio sobre de ellos. Por eso dice: ellos siguieron el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, ¿cuál es el fin, hermano, de estos que entraron encubiertamente y que están destinados para condenación, que son sensuales, carnales, humanos, que buscan satisfacer solamente sus propios instintos? ¿Cuál es el fin? La Biblia dice bien clarito: siguen el camino de Caín, erran en el error de Balaam y perecen en la contradicción de Coré. Por eso es que nosotros no nos tenemos que dejar arrastrar. El fin de ellos es muerte, el camino de ellos va hacia la muerte. El camino de los que son de la fe y obedecen al Evangelio va hacia arriba, hacia el cielo. El de ellos va hacia abajo, hacia el infierno. Hay un juicio sobre la cabeza de ellos. Pero para nosotros, los que hemos creído, hay galardón sobre los que son de la fe del Señor. Ellos van al gran trono blanco, nosotros vamos al tribunal de Cristo. Por eso no podemos dejarnos arrastrar por los pensamientos, las acciones y la desobediencia de ellos. No podemos dejarnos arrastrar. Por eso en el verso 17, Judas dice lo siguiente: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decía: en el último tiempo habrá burladores que andarán según su malvado deseo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Nosotros vimos no hace mucho: y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y si no tiene el Espíritu de Cristo es porque no murió. Es un enemigo de la cruz de Cristo que no quiere morir, hermano. Al hombre viejo quiere seguir en actividad en sus propias concupiscencias, porque son destinados para esta condenación. Por eso dice el verso 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decía: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Verso 20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces ellos siguen rumbo, hermanos, detrás de lo sensual, siguen rumbo detrás de la malicia, de la pornografía, de la iniquidad, del pecado, de la fornicación, del adulterio, la mentira y todas esas cosas. Pero el apóstol dice, pero vosotros, amados, vosotros, edificaos sobre vuestra santísima fe. Sigan recibiendo la instrucción, sigan escuchando lo que el Espíritu dice a la iglesia, sigan obedeciendo al Señor. Edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ven? Nosotros venimos escuchando, ser lleno del Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo, buscando la llenura del Espíritu, y el verso 21, conservaos en el amor. Entonces, estos condimentos, el amor de Dios, llenar, orando en el Espíritu, edificándonos en la fe, son los condimentos de lo que son los escogidos, los que son y tienen la fe de los escogidos de Dios. Ellos aman a Dios, oyen lo que el Espíritu dice a la iglesia, son instruidos, dejan que Dios escriba en su mente, en sus conciencias y en sus corazones, y ellos van adelante rumbo a la perfección. Así que, hermanos amados, ¿qué haremos? ¿Seguiremos a los sensuales o seguiremos a los que buscan al Señor de todo corazón? Piense, medite y vaya adelante a la perfección. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, pues ella es lámpara para nuestros pies, para que no seamos arrastrados por aquellos que en el error de su mala conducta viven, Señor, fuera de tu voluntad, sino que buscando tu presencia y edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y conservándonos en amor, sigamos adelante en esta maravillosa perfección. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, por cuidarnos y por hablar a nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria